Hoy en Cristal contra Concreto nos preguntamos qué está sucediendo con el sistema educativo. Creo que esta es una pregunta clave en este momento y sobre todo cómo se vincula con la gente joven. Y la pregunta de hoy sería, ¿nos educan para formarnos por lo que somos o por lo que debemos ser? ¿Esto le interesa? Quédese aquí en Cristal contra Concreto. Y es importante retomar la pregunta tal cual. Dime, ¿nos educan para formarnos por quienes somos o por lo que deberíamos de ser en el sistema, Fabiola? Aquí en la cuestión educativa, nosotros tenemos que considerar que estamos formando a personas. No estamos formando números de cuenta ni máquinas. De ahí depende la calidad de educación que tú le estés dando a esa persona y considerar que es una persona que tiene emociones, que también tiene sentimientos. Y que tiene aspiraciones que tiene personales. Aspiraciones como tal, y las debes de respetar y estar abierto como docente. Claro. Porque entonces no podemos presumir de una educación inclusiva. No podemos decir que la educación es inclusiva cuando tú como docente pasas por alto lo que es el ser humano como tal integral. Puedes decir, formé a los mejores diseñadores, a los mejores arquitectos, pero ¿qué tan buen ser humano formaste? Exacto. Ese ser humano va a estar conviviendo en la sociedad, tiene que respetar a los demás, las opiniones, ser ético. No ser sabes ético. cómo se va a proyectar en el tiempo y el espacio Así es. social. ¿No? Así es. Y eso que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Sientes que va a la par la evolución de las metodologías educativas con los que estamos viendo en los cambios de los movimientos sociales, los feminismos, las diversidades, las luchas de los pueblos originarios? Aquí la cuestión es que las metodologías, en ese afán de decir somos las metodologías, las nuevas pedagogías, ¿qué tanto realmente están cambiando esa manera de pensar? Porque por un lado decimos, estamos incursionando, estamos transformando, somos ese eje transformador para que se dé este resultado en las nuevas generaciones. Pero no siempre se aplican ni se llevan a cabo. O sea, se quedan como en la superficie. Como en la discusión, digamos, de los paneles docentes, de los paneles, digamos, de la parte de administración pedagógica y no permea tanto hacia el salón de clase, ¿no? No permea porque hay muchas barreras. La primera es el docente. ¿Qué tan abierto y qué tan capacitado y tan formado estás para poder inculcar estas nuevas metodologías que ya son totalmente innovadoras, que incluyen el nuevo discurso, que tú también hables sobre todo de cómo aceptamos esta interculturalidad, porque luego el docente dice, yo voy a promover nuevas metodologías. Pero en clase sigue siendo el mismo docente tradicional, con el mismo discurso, las mismas ideas de antaño, y entonces eso el estudiante lo aprende, o mal aprende. Claro. Y entonces, en un futuro, este profesionista, ¿qué va a hacer? ¿Va a replicar esa educación o va a ir en contra totalmente? Esos modelos como tradicionales que finalmente pueden resultar opresivos, violentos. Pero a ver, y sobre la formación de los docentes, ahorita nos damos con todo, mi querida Fabiola, porque quiero platicarle a nuestra audiencia quién nos acompaña el día de hoy aquí en Cristal contra Concreto. Está con nosotros la maestra Fabiola Gutiérrez Guzmán, quien es diseñadora gráfica, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, maestra y doctoranda en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Es subeditora gráfica y directora creativa para editoriales y empresas en el área de tecnologías de la información, conferencista en temas relacionados con propuestas divergentes e innovadoras en la impartición de la docencia en la educación superior, así como autora de artículos varios de investigación para revistas científicas y académicas. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros. Gracias. A ver, empecemos así por tu mero mole. ¿Qué es el modelo de educación intercultural? El modelo de educación intercultural se busca precisamente porque nosotros como docentes tenemos una población estudiantil que viene de muchísimos lugares, de muchísimas áreas, sobre todo le decimos foráneos, estudiantes foráneos, que se enfrentan a este tipo de discriminación
Tal cual. Pero la interculturalidad nos da ese tipo de enriquecimiento mutuo. O sea, podemos aprender tanto, o sea, unos de otros, pero a partir de este tipo de mentalidad que está sesgada por generaciones, también tenemos que hablar de una educación generacional, en la cual tenemos que hablar de edades en las cuales los modelos educativos de antaño ya no siempre se adecúan a las nuevas formas de pensar. Y sobre todo a la nueva accesibilidad de alumnados. Así es. Hay personas, tanto por racialización, por expresión de género, por una serie de variables, por sexo simplemente. ¿No? La accesibilidad para las mujeres a la educación media y superior no es la misma en este momento que hace 15, 20 años, no vayamos más atrás. O sea, yo te puedo contar que la elección, hasta la propia elección de una disciplina, de una carrera, depende muchísimo de si eres hombre o si eres mujer. Y ahí te dicen, hablando del área, dices, bueno, yo soy diseñador gráfico, ¿por qué escogiste diseño y no arquitectura? Porque esa es una carrera para mujeres. Y arquitectura para niños, ¿no? O sea, a lo mejor me va a decir, no, tú estás mal, maestra. En mi caso, yo estudié una secundaria pública en la cual nos decían, estos son los talleres. Corte y confección, cocina, taquimecanografía, belleza. Y para los hombres, estructuras metálicas, carpintería, electricidad. ¿Y qué pasa si como mujer querías estudiar dibujo técnico? Pues vas a estudiar en un ambiente masculino. ¿Y qué pasaba con mis alumnos, con mis compañeros masculinos que querían estudiar cocina? No puedes porque es algo de las niñas. Pero además, no era que se le sugiriera, comillas, paréntesis, brackets, a las alumnas, no estar en un ambiente masculino por seguridad, sino porque no pertenecían. Así es. Y eso es una de las obligaciones que tiene ahora la universidad, de crear ambientes seguros, tanto para hombres como mujeres, en donde se puedan expresar y decir abiertamente, creo en esta postura, tengo derecho a expresar mis emociones, tengo derecho a sentir, tengo derecho a renunciar y decir, no estoy de acuerdo. Claro, y decidir si la carrera es otra. Ahorita vamos a entrar también en ese tema, pero me parece muy importante lo que hablas de cómo ha variado. Finalmente, yo también soy académico acá en el CENART, y mis generaciones de alumnos levantan la voz, que es lo que también a nuestras generaciones de repente nos cuesta mucho trabajo. ¿Sientes que esto tendría que estar incidiendo en el modelo educativo y la impartición? Sí, claro. O sea, si tú buscas, sobre todo, innovar en algo educativo, ¿a quién le vas a preguntar? Oye, te estamos dando una buena formación docente. ¿Tú consideras que tu formación te prepara para este mundo? De hecho, hay una frase que te dice, estamos formando estudiantes para un mundo que no existe. A ver, entonces, vamos a construir ese mundo. O sea, en realidad no estamos idealizando, estamos transformando. Y entonces, si tú te dices, estoy formando un estudiante con valores, con este tipo de educación, formación, entonces ese mundo que no existe vamos a construirlo. Generar una concordancia entre un mundo interno y el mundo externo que deseamos para todos. Exacto. Ahora, en la normatividad tradicional, que es un poco de lo que me estás hablando, y hablando sobre todo, y en la UNAM es muy claro, de cómo se ha tratado al alumnado racializado, ¿no? Se jerarquiza de manera diferente lo europeo, lo anglosajón, lo que consideramos actualmente hegemónico, por encima de las estéticas y los pensamientos de pueblos originarios en la academia. Sí, aunque digan que no. Y yo sé que va a decir, ay, no es cierto, así se fomenta. Hay facultades que sí promueven mucho ese tipo de ambiente, convivencia. De hecho, se nutren mutuamente. Pero hay otras que sí es muy marcado. No es la generalidad, por ejemplo, la Facultad de Derecho. Ay, no, y de repente puedes decir, él es de Derecho, él es de Psicología, y muy marcado. Las ingenierías. Las ingenierías, no digamos ingenierías, hasta hay chistes locales, no las voy a mencionar, pero eso tiene que ver mucho. Porque tú eres muy decente, yo no. No, soy muy decente y no las voy a mencionar, pero hay un chiste, es que ella es de ingeniería y hasta es del Estado. O sea, me ha tocado que dices, ¿en dónde das clases? Bueno, doy en la FESA Catlán. ¿Y eso dónde queda? ¿Eres del Estado? Y ya desde ahí sabes que existe una discriminación como tal. Que después ya va a replicar en los modelos de contratación en la fuerza laboral. Por supuesto. Pero inicia finalmente en el ámbito docente. Y que además, me ha tocado verlo en gente, por ejemplo, que viene acá a trabajar a Canal 22 y bueno, a una serie de espacios culturales donde creo que hemos iniciado un poco con esta vocación de ver diferente a quién se incorpora a nuestras filas. Lo digo yo además desde esta cara de que entiendo el privilegio que implica esto, ¿no? Pero de repente ves el síndrome del impostor, ¿no? Bueno. Estos recién egresados que sienten que no tienen derecho a estos puestos. No sabes cómo batallo con eso.
los estudiantes son talentosos. O sea, voy a hablar por ellos, de verdad. El talento lo tienen los conocimientos, tienen la academia, tienen o sea, salen bien preparados. Pero es tanto ese tipo de presión social en el cual ellos no se sienten con el derecho de decir, sí hago las cosas bien, soy suficientemente capaz, me merezco este reconocimiento, porque tienes que trabajar con un tipo de discurso que viene desde la familia. O sea, desde la familia te dice, no, tú humildemente acepta esto. No es porque te vuelvas egocéntrico ni te vuelvas prepotente, pero reconoce tus capacidades, reconoce lo que vales, independientemente de cuál sea tu género, raza, etnia, lo que sea, reconócelo y valóralo. Claro. Pero también estás para compartirlo. Claro. Porque si no te lo quedas tú solo, y entonces no estamos hablando de este tipo de diseño colaborativo. Hablando también de cuestiones de que se busca mucho fomentar el trabajo en equipo. Si el profesor no es capaz de trabajar con sus colegas en equipo, ¿cómo puedes obligar a un estudiante que acepte primeramente a alguien de otra etnia? Lo que estás hablando también, que este tipo de dinámicas se presentan también desde la facultad, desde el profesorado. Muchísimo. Y se replican en los alumnos. Ahora, me decías este asunto sobre las carreras para mujeres y las carreras para hombres, estas carreras MMC, ¿no? Que nos tocaron mientras me caso. Sí hay. Dime, ¿tú sientes ahora cambios en los patrones de adscripción de los jóvenes a los distintos perfiles vocacionales? Sobre todo, yo creo que aquí los muchachos, te puedo hablar de una trayectoria de lo que tengo 23 años, cómo ha cambiado la elección de una carrera profesional. En un principio podrías decir, es que voy a ganar más, voy a ganar menos. Pero independientemente de eso, hay una presión social en la cual te dice, si tú escoges una carrera que corresponde a un sector masculino, como una mujer, ingeniera, voy a ser ingeniera. Y te quedas pensando, ¿cuántas ingenieras hay en realidad en ese campo? Entonces la chica a lo mejor lo duda, porque no se le fomenta eso. Y eso está desde la secundaria. En la secundaria te dicen, tú eres muy bueno para matemáticas, es que eres chico. Y tú no eres, o sea, tú vas para las humanidades porque eres chica. Claro. Y entonces ahí ya se encarrila el pensamiento de esa persona que no sabemos, a lo mejor iba a ser científica o física o química. Entonces por eso tenemos también tan poquitas mujeres científicas. Claro. Porque yo siento que esa presión social se da desde que estás en la secundaria. O sea, desde la prepa. Y no solo en los hogares que pueden ser muy tradicionales, sino que entonces los espacios formativos replican esta visión mal. O sea, no es que la tradición esté mal, pero siento que cuando obstaculiza el desarrollo... Uy, no, es terrible. Simplemente piensa, ¿cuántos maestros, docentes hay en nivel kinder, en jardín de niños, hombres? Exacto, son las mises. Entonces, son las mises, pero tienen la misma capacidad, tienen la misma comprensión, la misma versatilidad de interactuar con niños, y a veces incluso hasta más que una mujer. Y la misma capacidad también de nutrir. De nutrir, pero entonces la sociedad te dice, no. A lo mejor se te acepta ser docente a partir de la primaria. Y hay muchos maestros de primaria y todo. Pero ¿quién es la persona que está al frente de un jardín de niños? Mujeres. Claro. Y ahora ya cambia un poquito, ¿no? Ya hay por ahí uno que otro que se avienta. Claro. Y el aplaudo y se le reconoce. Como la enfermería, pero a ver, te tengo que detener otra vez, porque tenemos una pregunta que te quiero hacer, pero vamos a responder al regresar al siguiente bloque. Si hay justamente, porque es un poco en lo que estamos, si hay una ética implícita en la vocación docente. Sí. La respuesta la va a averiguar aquí en Cristal Contra Concreto. Regresamos. Porque yo también pensé, la verdad, en la ética es todo. Seguimos aquí con la maestra Fabiola Gutiérrez Guzmán, quien es maestra en educación, doctoranda en educación. Oye, ¿existe actualmente un parámetro de evaluación sobre ética en el personal docente de educación superior? Bueno, hay mecanismos para evaluarnos. Y nos dicen, a ver, usted, profesor, ¿cuál es su práctica? ¿Cómo va? Pero yo creo que eso debe de partir de uno. Es decir, independientemente que me evalúen o no la ética, de qué manera eso lo aplico a todo lo que es mi planeación didáctica, a todo lo que es mi docencia, con mis grupos. Con el alumnado. El alumnado, tú luego ves que esa relación no parte del respeto.
Parte nada más de que yo te voy a dar esto y es lo que se dice, es lo que se hace, porque yo soy el docente y tengo la autoridad, ok, eres la autoridad. Pero no existe esa confianza ni esa libertad de expresión en la cual el estudiante es valioso. Claro. Y entonces la ética va más allá de que cumplas con ciertos lineamientos dentro de la institución. Exacto, o sea, no es un código de conducta, tiene que ver con un modo de vida de cómo te aproximas al conocimiento, a la impartición del mismo y, como decías tú, a la formación no de entes máquinas, sino de seres humanos. Así es. Y yo te quería preguntar si hay un equivalente, digamos, de ética docente al juramento hipocrático médico, como un código de maestro. Sí, de hecho, no lo hacemos como tal, como promesa, ¿no? Que dicen, si lo haces bien, que la patria y la sociedad te lo apremien, sino que te lo demanden. O sea, ahí debe de existir una conciencia real en la cual tú como docente dices, ¿qué tipo de profesionista estoy formando? Desde ahí va tu ética. ¿Qué tipo de conocimientos le estoy dando? Porque él va a ser un profesionista que va a estar al frente de empresas, va a tomar decisiones importantes y entonces en la forma en que yo lo esté formando como tal, en lo que yo le inculque, él va a actuar en consecuencia con las personas en la sociedad en donde se encuentre, pensando en el diseño. Nosotros en diseño vamos a hacer una campaña social. ¿Qué tipo de valores te di? Para que tú puedas tener la decisión correcta, ética. ¿De qué discurso comunicas? ¿De qué discurso? Porque tú tienes las herramientas y sabes usarlas para persuadir, ¿sabes? Y el mensaje lo tienes ahí estructurado. Entonces, ¿de qué manera el docente te formó éticamente? Para que respetes a los demás. Porque dicen, yo tengo libertad de expresión. Sí, pero esa libertad de expresión tiene que partir del respeto. Porque además hemos discutido mucho en este programa el asunto del impacto que tiene, por ejemplo, la publicidad y los mensajes gráficos en la manera en que nos percibimos y en el autoconcepto de la gente joven. Sí, y entonces ahí es cuando dices, bueno, yo soy publicista, soy muy creativo, sí, pero tu creatividad no puede estar por encima de los derechos de las personas, ni de los valores, ni de su respeto. No los puedes atropellar, prácticamente. Porque entonces estamos hablando de una persona que se mueve únicamente por sus intereses individuales, por la concepción que te dice, es que así pienso yo. Quiere decir que estamos hablando de una mentalidad tan cerrada que no está abierta a aceptar nuevas posturas. Exacto. Entonces, esa ética debe radicar en esa apertura de pensamiento, en ese respeto y en esos valores. Absolutamente. ¿Crees que la accesibilidad de esta visión humanista amplia del docente sigue estando determinada por factores geográficos del docente y socioeconómicos? Sí, por supuesto. Mucho, mucho. Porque dependiendo también de la formación del propio docente, de dónde viene, o sea, en dónde se formó, en su contexto, es cómo se mueve en el aula. ¿Qué determina además que logre tener la posición en el aula? Porque también los procesos de la ética, los procesos de contratación de profesorado también. Es un tema pero tremendo, porque nos estamos metiendo con cuestiones de que a ti te contrataron porque, o sea, porque a lo mejor alguien, que no sabemos quién, te recomendaron y no tienes la vocación, no tienes esa sensibilidad ni siquiera para escuchar a tus alumnados, ni siquiera para proponer algo, ni siquiera para aceptar posturas de tus alumnados. Esa también idea que tenemos que a veces la docencia es este lugar de default para tener un ingreso para un profesionista en vez de una vocación. No, que no sea eso. O sea, casi también hay profesionistas que dicen, mientras consigo trabajo voy a dar clases. Por favor, no hagas eso. La docencia es algo tan sagrado, o sea, yo lo veo sagrado, porque de ahí parten muchísimos profesionistas que vas a ver en un futuro haciendo cosas muy, muy importantes. Van a estar al frente, te digo, tomando decisiones en las cuales tú dices, es que a mí me formó un docente que ni siquiera era docente y estuvo ahí mientras conseguía. Que nos ponía películas. Que nos ponía películas y nos ponía a exponer. Entonces así. O sea, da la clase tú, ¿no? Pues sí. O toma un tutorial en internet y se acabó. Exacto. Ahora, ¿qué tan viable es para la gente fuera de las grandes manchas urbanas la promoción del pensamiento disruptivo como una encomienda pedagógica? Híjole, ahí la cuestión del pensamiento disruptivo choca con todo lo que viene cultivándose en el seno familiar del alumnado. Imagínate un alumnado, un alumno que viva en una región muy apartada, rural, en donde el concepto de, pues, no sé, tú vas al trabajo, usted va a la cocina y tiene que ingresar a un modelo en el cual le exige que también tenga que abrirse. Y entonces, ¿a quién le hago caso? O sea, pienso como me educaron en mi casa
o pienso como en la escuela me están indicando. O sea, ya son también dos posturas que obligan. Entonces, ahí el pensamiento individual disruptivo del estudiante tiene que partir de decir qué es lo que yo quiero realmente para mí como profesionista futuro y qué voy a hacer después. Como retomando esta pregunta, ¿no? Que si es el deber ser, así es, o si es lo que yo recuerdo justamente a estos alumnos que vienen de comunidades mucho más pequeñas y que me recuerdo muy bien, los sientes a trabajar con compañeras, con compañeres. Así es. Se me van a poner súper mal por el compañeres, yo lo sé, pero no me importa. Y de repente es darse cuenta que se están nutriendo de gente que estaba fuera del parámetro de su entorno familiar. Así es. Eso ¿no? Se puede decir que es lo que se persigue idealmente en la educación, que estamos manejando de educación intercultural. Pero la disrupción tiene que tener sentido. Claro. Porque dices, soy disruptivo, vamos, muchachos. No, a ver, la disrupción si no tiene un sentido como tal, entonces se entiende como una especie de libertinaje. Y entonces dices, a ver, no tiene sentido que tú seas disruptivo si tus ideas no te están llevando a crecer como profesionista, a crecer como ser humano, como individuo en una sociedad, porque no vives solo. Y si no estás aportando. No estás aportando nada. Entonces, ¿de qué te sirves disruptivo? Exacto. Entonces, no eres disruptivo, eres desordenado. Es desordenado. Exacto. O sea, no es disruptivo. Ahora, ¿este tipo de innovación se circunscribe exclusivamente a los ámbitos de la educación superior? No. O sea, de hecho, se plantea, bueno, lo que hemos visto es que la disrupción tiene que ver ya con los nuevos modelos de enseñanza. Por eso vemos que en las primarias, en las secundarias, vamos a hacer proyectos que involucren a la sociedad y vamos a enfocar nuestras energías en resolver problemas sociales. Entonces, ya no es la visión, se puede decir, lineal, sino que ya tiene varias aristas por las cuales tú como docente puedes interactuar con tus alumnos. El alumno se vuelve protagonista. Ya no es pasivo receptor, sino ya soy parte de, a través de asignaturas, de metodologías activas, que es cuando decimos, bueno, vamos a trabajar por proyectos, vamos a hacerlo por casos de estudio. Entonces el estudiante se sitúa y dices, ay, estoy haciendo algo importante para mi comunidad. Ya no es entregar la tarea. Y a lo mejor en esa comunidad hay una necesidad importante de género, de género, o a lo mejor nuevas masculinidades, como decimos, ¿no? O sea, entonces, abórdalas de manera consciente. ¿Y hay entonces ahorita guías para estos nuevos alumnados para elegir sus vocaciones y sus profesiones en función de la autorrealización y no de ser funcionales en un sistema consumista? Oh, eso es bien difícil. O sea, para allá va. Se busca que esa vocación profesional, esa vocación que tú ya empiezas a tomar desde la secundaria, preparatoria, tenga un enfoque mucho más abierto para que no se vuelva precisamente obligada, ¿no? Que te esté obligando a aceptar algo que está fuera de lo que tú buscas para realización personal o profesional. Entonces, ahí es importante que ese modelo se adapte a las necesidades de esas nuevas generaciones, no para que cumplas con cierto tipo de requerimientos del sector laboral. Porque entonces estaríamos haciendo precisamente máquinas, ¿no? Es decir, necesitamos un alumno con este perfil. Con esto vas a ganar más dinero. Vas a ganar más dinero. Y terminas manejando un taxi, un Uber. O sea, y es real. Es real. Hay gente que no elige humanidades, no elige educación musical, por ejemplo. No te va a dejar. ¿Cómo sabes que no te va a dejar? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Lo oí toda la vida. Dímelo a nosotros, diseñadores. ¿Eres diseñador gráfico? Te vas a morir de hambre. No, permíteme. Si es tu área, si es tu vocación, y si no te obligaron a elegirla, entonces tú tienes mucho que aportar. Entonces, en ese punto es cuando nosotros debemos de entender que la educación no se tiene que dar de manera obligada. O sea, es una elección, ¿no? Dices, bueno, yo elegí estudiar esta profesión porque me visualicé en este ámbito. Apóyalo. ¿Cómo puedo yo apoyar que haya esta iniciativa de pensamiento intercultural en las instituciones de educación pública? Yo que ya egresé, por ejemplo. Ok. Aquí se podrían hacer proyectos, sobre todo colaborativos, buscando ese tipo de vinculación con comunidades en las cuales, oye, tú ya egresaste, ¿qué nos puedes aportar? Te invitamos, vamos a formar un taller, una conferencia, ven, quiero que te escuchen. O sea, muéstranos lo que has hecho tú, o muéstranos tu comunidad, pero no como si fuera una curiosidad mexicana, porque eso es peor todavía. Sí, ese como folclorismo impuesto, sí, folclorismo no, o sea, es parte de esa cuestión valiosa en la cual vamos a intercambiar, sobre todo, saberes, y sobre todo, hablando de cosmovisión, o sea, no me dejas mentir, ¿no? Dices, a ver, ¿qué puedo aprender de tu entorno? Absolutamente. Y entonces ahí se enriquecen mutuamente. Y ahí es donde llega la interculturalidad. Así es. Aquí es importante señalar que lograr la conciencia de las capacidades de
alumnado, de sus talentos, de su vocación. Y sumarlo a los procesos formativos es un tema que nos atañe a todos. Claro. Egresados o no, pues es una vía para una mejor integración social. Sí. Fabiola Gutiérrez Guzmán, gracias por acompañarnos. Sí, se me va el tiempo como agua hablando de esto, porque es un tema que se tiene que hablar, se tiene que poner sobre la mesa y agradecer estos espacios que permiten ese tipo de apertura, sobre todo para que más personas se sumen. Claro. Porque se trata de intercambiar. Absolutamente. No de estar en contra, decir, no, yo estoy en contra, no. Vamos a intercambiar. Exacto. Abrir conversaciones y abrir preguntas, que ya saben que esa es la vocación aquí de Cristal contra Concreto. Soy Pedro Cominic y ya lo saben, traeremos más invitados, invitadas que les pongan a girar la ardilla aquí en Canal 22. Nos vemos la próxima semana. Oye, qué gozo. Se me fue también a mí como agua. Oye, pues necesitamos una sesión de unas 2 horas con café y galletas. Por favor, además para hablar de ética, de los procesos de contratación de educación superior. No, cuando me dejaste la contratación, no puedo hablar de contratación. No puedo.